Clarisa, muy bien. Pues que cualquier mérito proveniente de esta práctica y de estas enseñanzas que vamos a compartir y a explorar sirvan para la iluminación de todos los seres y que se conviertan en una gota en el océano de actividad de todos los seres iluminados y su incansable trabajo para la liberación de todos los seres. Pues nada, buenos días, buenas tardes a todos los que os habéis conectado. Pues esto es el curso de Akasha y una teoría integral del todo. Este es Daniel Gambús, la rama Bhakti, Terrassa, en Barcelona. Y estamos ahora explorando juntos en este capítulo 9, estudio de las estancias 1 a 3 y física fundamental. Bueno, mi intención es llegar hasta la sexta, que es, digamos, como el paquete mínimo de la cosmogénesis, pero de momento lo pongo 1 a 3. Y estábamos viendo los versos 6 a 8. Hoy repasaremos el 6 porque realmente es una enseñanza muy importante. Yo casi diría que hay una instrucción allí y bueno, pero lo vamos a ver juntos en un momento. Bien, recordad pues que esto se retransmite desde España y que se está grabando y que se va a colgar del canal YouTube de la Rama Bhakti y que de acuerdo con la ley de protección de datos de España os informamos de esto, que se está grabando y que se va a colgar de internet y que si no quisierais que vuestra imagen saliera, pues simplemente en la barra de funciones ahí donde veis el icono del vídeo lo clicáis y se desconectará la cámara. Pues ya está, dicho. Bueno, un par de detalles. Mira, me di cuenta que el capítulo 1 hice una primera aproximación y comentarios a las tres posiciones fundamentales del premio, además de explicar otras cosas, y os lo envié. Pero como luego en el capítulo 3 lo vimos con un gran profusión de detalle y una profundidad mucho mayor, lo voy a retocar eliminando esa parte de los comentarios de las tres proposiciones fundamentales del poema y del capítulo 1 y os lo reenviaré. En todo caso, creo que, bueno, ya se lo he pasado a Clarisa en la próxima remesa de correos que envíe para la semana que viene adjuntará el capítulo 7, Caos, Big Bang y Vacío, que es fundamentalmente científico, y con el que nos estamos apoyando ahora en algunos aspectos de los comentarios de la estancia 1. Y bueno, entonces quedará pendiente este otro que ya lo trabajaré, lo revisaré más adelante. Vale, pues nada, dicho esto, am, vamos a 468 aquí, ¿me estás? Bueno, estamos viendo esto, la estancia 1 se compone de 9 versos, o slokas. Hemos visto hasta el 5 completo, el 6 lo dejamos a medio hacer, lo volveremos a ver hoy mm, con mayor detalle la parte que no vimos. Y la ambición hoy es hacer el 7 y el 8, explorarlos juntos. Por favor, cualquier cosa sobre la marcha, levantáis la mano y en cuanto pueda os doy el micrófono y decís lo que tengáis que decir. Nos quedará seguramente la 9 por hacer porque habla de Alaya, habla de Paramarta y prefiero tocar este tema, bueno, da de sí, yo creo que no podremos verlo. Entonces, mira, una cosa que os dije también antes de empezar, que he insistido mucho y que los que estáis siguiendo mm, estas enseñanzas de la estancia 1, os aconsejé pues que fijaros que a medida que hemos ido viendo el proemio, a medida que hemos viendo los slokas o versos de la estancia 1, se van incorporando nuevos conceptos, nuevos términos. Y bueno, yo os aconsejé bueno, que los pusierais, tendréis una libretita o algo, y que, bueno, si repasando o bien en la doctrina secreta mismo, ahí donde están el texto o también en los vídeos que están colgados en el canal de Rama Bhakti,
pues que cojáis estas dos o tres frases que de alguna forma sintetizan el concepto, ¿no? Para tenerlos claro. Y poco a poco pues vamos construyendo un glosario nosotros mismos y con las ideas bien claras, ¿no? Con lo cual creo que así, si vais siguiendo esta metódica, nos estamos todos equipando para comprender con una aceptable profundidad cualquier texto de la doctrina secreta o de cualquier otra obra de Elena Blavatsky o de los grandes teósofos, ¿eh? Por ejemplo, en la primera proposición se presentó la realidad absoluta, la ideación cósmica, mula prakriti, o sea, que la presubstancia cósmica, la substancia cósmica, akasha, de todas estas cosas se hablaron. En la segunda proposición, la ley de los ciclos, y en la tercera proposición, la ley de la necesidad, de la encarnación, de la reencarnación, del karma, ¿eh? Y luego cuando entramos en el cosmogénesis, pues en la estancia uno, el verso uno, se presentó el concepto del espacio absoluto abstracto, hablamos del espacio relativo, estuvimos también haciendo una correspondencia en el mundo físico del espacio relativo, el océano de bosones de Higgs, estuvimos entretenidos un rato con eso. En el verso 2 también el tiempo como duración absoluta, el tiempo atemporal y luego el tiempo relativo y también entonces una sesión entera la dedicamos a la teoría de la relatividad especial, tal como la presentó Einstein y vimos muchas correspondencias y que Einstein realmente casi entró en el mundo metafísico. En el verso 3 se presenta la mente absoluta, la mente universal o Maha. También se presentaron Aji como los vehículos Upadis. ¿Eh? En el verso cuarto hablamos de Nirvana, de Nidana y de Maya. En el verso 5 estuvimos presentando esta analogía de padre, madre, hijo y cómo la utiliza Elena Blavatsky y estuvimos hablando de un concepto muy importante, el de oscuridad y luz, y es muy paradójico y muy distinto a lo que tenemos acostumbrados a entender la luz como la sabiduría, lo bueno, mientras la oscuridad de manera natural lo entendemos pues lo oscuro como lo malo, la ignorancia, pues precisamente Elena Blavatsky le da el vuelco a eso, ¿no? Y lo estuvimos presentando, ¿no? Y lo presenta un poco casi que diría que al revés, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Y luego el verso 6, que lo repasaremos hoy y veremos el trozo final que nos quedó con una instrucción muy importante. Los siete seres sublimes, los Diana Chohan supremos, de refilón ya empieza a hablar de la raza raíz, aunque hasta el antropogénesis no se hablará en profundidad de ello. El concepto de Paranishpana, la perfección absoluta, el hijo de la necesidad, el universo, ¿no? Y luego que es lo que hoy también veremos con más profundidad, el estado este de no ego, vacío y oscuridad, ¿no? Y lo que implica. En el verso 7, que espero que nos dará tiempo de verlo, claro, las causas de la existencia, lo exploraremos. Y en el verso 8, el concepto de prava, piaya, pravava, piaya, ahora lo he dicho bien, creo, más o menos la forma una de existencia, ¿eh? Dhamma o el alma pura y también una exposición sobre el tercer ojo, exotérico y esotérico. Y nos quedará para completar la estancia uno el verso 9 como he dicho, que se introducen los conceptos de Laya y Paramarta. Y a recordar que la estancia uno es la noche oscura. La noche oscura. O sea, todas estas cosas que se pone aquí, dice, todavía no se han producido. Todo esto todavía no se ha producido, pero no se ha producido, pero al mismo tiempo aprovecha para presentarlo, ¿no? En los comentarios, ¿no? Pero no hemos de perder perspectiva esto, que todo esto en la noche oscura, en el Pralaya, antes de empezar la actividad, pues todavía no se ha producido. Muy bien, pues entonces vamos al verso 6. Como he dicho, vamos a repasar someramente lo que estuvimos viendo, sin entrar en mucho detalle, ¿eh? Bien, entonces los siete señores sublimes y las siete verdades habían dejado de ser. Y el universo, el hijo de la necesidad, uy, perdón, sexto, sí, y el hijo de la necesidad estaba sumido en paranishpana o paranirvana.
para ser exhalado por aquello que es. Y sin embargo, no es. Ninguna cosa existía. Está recordando que todas estas cosas no existían en ese momento, ¿no? Entonces, lo primero que nos dice este verso es que, el sexto verso de la estancia 1, recuerdo, es que es nombrar los siete señores sublimes, ¿no? Y estos son seres celestiales que son los primeros en aparecer cuando el universo empieza a manifestarse. Y aparecen, digamos, en cada uno de los planos de conciencia que se irán manifestando, ¿no? Vale, entonces como sabéis ella pone comentarios a cada verso y los comentarios yo he escogido unos cuantos y cada uno hace referencia a un trocito del verso, ¿no? Entonces, el primero comentario que he escogido es respecto precisamente a esto, a los siete señores sublimes, ¿no? Y dice el comentario, los siete señores sublimes son los siete espíritus creativos, los Dian Chohans. En otras tradiciones se llaman de otra manera, arcángeles, etcétera, pero en teosofía Dian Chohans o supremos, pues estamos los siete primeros, que se corresponden con los Elohim hebreos. Es la misma jerarquía de los arcángeles en la teogonía cristiana. Bueno, estos siete espíritus creativos pues, pueden ser interpretados de dos maneras diferentes. Por un lado, pues como los siete seres superiores en el umbral de la manifestación están a punto de aparecer, pero estamos todavía en la noche, en la noche del cosmos, ¿no? Entonces, o pueden ser interpretados como un reflejo de ellos, como arquitectos del mundo creado. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque nombra a los Elohim, ¿no? Hoy creo que Manuel Fernández no está, pero la semana anterior nos ilustró acerca de los Elohim, ¿no? Y es que al principio eran politeístas. Perdón, ¿querías decir algo, Clarisa? Sí, antes de pasar, que Sí, pases más adelante, porque sí. dice que estos espíritus creativos, los siete señores Sí, sublimes, que esto es arriba sí, del sí, todo, aquí, esto, pero sí. dices la misma jerarquía de los arcángeles de la teogonía cristiana. Mm, Pero en la teogonía cristiana, el orden que se describe es mm. de serafines, querubines, tronos, potestades, virtudes, dominaciones, presencias y los últimos, los arcángeles y los ángeles. Los últimos, si no están en este orden. Ah, pero los arcángeles son los más altos, ¿no? No, Ah, hay más por encima. Bueno, esto todos está los que he citado están por encima en el orden por de la encima. teogonía cristiana. Ah, pues fíjate, Están pues por ella lo ese puso. orden. Esto lo puso así ella, ¿eh? Está así tal cual. O sea, este texto Sí, no pues me lo he igual, inventado. igual donde están descritos Mm, en ese orden no mm, está correcto, en ese orden que he ya, dicho yo. Es decir, ya, a lo ya, mejor ya. no está correcto, no están Bueno, yo, correctos. yo No lo siempre sé. había creído que los arcángeles eran los más elevados, pero vamos, es una creencia, tampoco he investigado el tema. No, yo la verdad es que como no los conozco, Ya, no puedo saber. ya, ya, bueno, no sé. No puedo comentar, pero Bueno, bueno, nada, vale. Sí, disculpa sí. la En todo interrupción. caso, siempre hay siete, esta jerarquía de siete, ¿no? Se ve reproducida en otras tradiciones, empezando por la judío-cristiana. Iba a decir que los Elohim, pues es que al principio el pueblo judío primitivo era politeísta, ¿no? Y entonces Elohim es plural de Eloh, ¿no? O sea, es plural, o sea, y luego como se hicieron monoteístas, pues lo cambiaron, ¿no? Pero sí que dejaron las potestades de Yahvé, digamos, o Elohim, que eran 70, ¿no? O sea, siete cualidades divinas de Yahvé, del Dios monoteísta, ¿no? Y bueno, y relacionaron un poco esto con los de esto de los Elohim, ¿no? 70 manifestaciones distintas de los Elohim. En todo caso, 7 por 10 y para decir que esa tradición séptuple está en otras tradiciones. Bueno, entonces, estos siete seres sublimes, los Dian-Cho-Hans, ¿no? Son diferenciaciones y manifestaciones del ser uno, ¿no?
Entonces ahí veis un círculo blanco, ¿no? Que he puesto aquí en estos diagramas, creo que siempre ayudan. Y además sé que hay, yo mismo, o sea, los diagramas me quedan muy en la memoria, ¿no? El texto, los conceptos así, no tanto, ¿no? Entonces, este círculo blanco simboliza el ser uno, ¿no? Y se corresponde a la mónada ¿no? La original, ¿no? Y lo absoluto, entonces, todas las otras mónadas o chispas divinas, tal como por ejemplo lo menciona la tercera proposición del proemio, ¿no? Están sintetizadas en esta, ¿no? Que esta es la última realidad, ¿no? No necesariamente lo absoluto, pero sí la última realidad de lo que es en el sentido de este ser uno que está en la base de todo lo que es el universo, ¿no? Entonces, este ser uno tiene la potencialidad de los polos opuestos. Esto es muy importante, lo positivo y lo negativo, ¿no? Aunque está latente, ¿no? Nosotros sí que los percibimos en el mundo manifestado como opuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que de este uno, de esta mónada una, ¿no? Se progresa hasta multiplicarse hasta siete y estar en un universo séptuple, ¿no? Es una pregunta que nos podemos hacer, muy válida, ¿no? Entonces, claro, este ser uno, cuando en la premanifestación ya latente tiene esta polarización de dos polos, ¿no? Uno positivo y uno negativo, pero metafísicamente, ¿eh? No estamos hablando todavía de una ética, de una moral, de lo bueno, lo malo, etcétera, ¿no? Estamos hablando de dualidad pura, ¿no? Desde filosóficamente, ¿no? Como sujeto y objeto, como masculino-femenino, como presencia y ausencia, positivo-negativo, etcétera, ¿no? O sea, no es una cuestión ética, ¿no? Entonces, tan pronto como tenemos esta dualidad ya a nivel latente e inminente que se va a manifestar, entonces, a partir del momento que se manifiesta, entonces aparece un nuevo elemento, un tercer elemento, ¿no? El cual es el producto de estos dos polos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en ese momento aparece la conciencia, quiere decir que habrá un sujeto que tendrá conciencia y un objeto que será eso, objeto de la conciencia, ¿no? Y el tercer elemento sería cómo el sujeto percibe al objeto. Una cosa es el sujeto, otra cosa es el objeto, y otra cosa es, según el nivel de percepciones que tenga el sujeto, se formará una idea, ¿no? Del objeto, pero que no será toda la realidad del objeto. O sea, será este tercer elemento, ¿no? El objeto percibido, ¿no? Y entonces es como decir que del número uno y el 2, sujeto y objeto, aparece el tercer elemento que es la percepción del objeto y la idea que nos formamos del objeto. ¿Eh? A ver, podríamos decir el átomo, ¿no? El átomo hay carga positiva y carga negativa. ¿Y cuál es el tercer elemento que aparecería? Pues la electricidad, ¿no? El flujo de los electrones, que sería el fenómeno de electricidad. Entonces, cuando ya tenemos los tres elementos básicos, ya tenemos la tríada original, ¿no? Es el elemento básico a partir del cual, como patrón, se manifiesta el universo. Entonces, cuando tenemos tres elementos básicos, ¿qué pasa? Se pueden combinar de siete maneras posibles, y teniendo en cuenta una repetición, que es que consiste en la repetición de los tres elementos básicos con igual importancia. Si uno es, yo qué sé, espíritu, y dos es materia, y tres fuera cómo percibimos la materia, ¿eh? Pues entonces, bueno, el orden 1, 2, 3 sería la importancia, esto 1, 2, 3 sería, tiene más importancia que la materia, perdón, el espíritu que la materia tal cual es, y en tercer lugar, la ilusión que nos creamos de la materia, por ejemplo, ¿no? Esto, en definitiva, hay siete posibles combinaciones, ¿no? Y esto es un poco la idea que hay, que el orden de estos tres elementos en la combinación trinitaria, como con influencia de la jerarquía de mayor a menor, ¿no? Y considerando la séptima combinación como la de los tres elementos tiene la misma influencia, llegamos a estas siete manifestaciones de la existencia en todos los niveles de existencia-conciencia. Un ejemplo, bueno, pues podríamos, un ejemplo así para visualizarlo, sin entrar en los detalles de lo que sucede en cada plano, pues es los colores, los tres colores primarios de la luz, el azul, el amarillo y el rojo,
y que sus intersecciones marcan los 7 colores que corresponden al arco, o sea, al espectro visible, ¿no? De alguna forma. ¿Eh? Entonces, esto es una manera, estos 7 seres sublimes, pues son la primera manifestación del universo en todos y cada uno de los planos de existencia. Y también lo he representado como los 7 rayos, que luego como un prisma en cada nuevo plano de conciencia se vuelven a dividir en 7 y así hasta el mundo físico, ¿no? Bien, entonces, vamos a ir aquí. Sigue otro texto que he escogido para hablar de lo que son las 7 verdades, ¿no? Entonces dice, bueno, acordaros, esto es el verso que ya os he leído. Los 7 señores sublimes, las 7 verdades habían dejado de ser. Siempre neti neti, ¿no? No estaban, ¿no? No estaban, porque estamos en la noche, ¿no? Del cosmos. Y el texto este que he escogido, que es este, los comentarios que siguen este verso en la doctrina secreta, dice, de las 7 verdades y revelaciones, o más bien secretos revelados, 4 únicamente nos han sido comunicados. Pues estamos todavía en la cuarta ronda y el mundo también ha tenido solo 4 Budas hasta ahora. Pero como cada nueva raza raíz en la cabeza de una ronda debe tener su revelación y sus reveladores, la próxima ronda, o sea, la quinta, traerá consigo, perdón, la quinta, la siguiente, la sexta, y así sucesivamente. Bueno, lo que nos está diciendo Elena Blavatsky aquí no explica cuáles son estas 7 verdades en realidad, ¿no? Pero lo que explica es que en cada nueva ronda de evolución, sin hablar todavía de las rondas, porque esto no hablará con más detalle hasta más adelante, pero entiendo que todos estáis mínimamente familiarizados con las rondas, o sea que no me entretengo aquí. En cada nueva ronda hay una nueva verdad revelada a la humanidad y se espera que la humanidad se esfuerce en realizar dicha nueva verdad revelada, ¿no? Y recordemos, ya que cita aquí, creo, los 4 Budas, o sea, se refiere a cómo lo interpreta esta realidad metafísica el budismo. Recordemos, por ejemplo, que Buda enseñó las 4 nobles verdades, ¿no? La primera, la vida conlleva sufrimiento. La segunda, el origen del sufrimiento, ¿no? El deseo, tal, ¿no? Y la tercera, el cese del sufrimiento, el nirvana, cómo apagar este deseo, ¿no? Y entonces la cuarta verdad noble, ¿no? El camino para lograrlo, que es el octuple noble sendero, ¿no? No me voy a entretener en esto, pero claro, no hay quinta noble verdad, ¿no? Parece ser que la presente humanidad no estamos preparados para ellos, pero tranquilos, ¿eh? Dentro de unos millones de años estaremos preparados con la nueva raza, con la quinta ronda, para la quinta noble verdad. Pero si nos las dicen ahora, nos entraría por una oreja y nos saldría por la otra. ¿Eh? Bueno, quizá alguno podáis ir más rápido que estos millones de años, pero no sé. Esto es un poco la idea que hay, ¿no? Entonces, am, estamos en el estadio este anterior al de la manifestación del universo. Es un estado de perfección. Las verdades solamente pueden manifestarse en el universo, con lo cual no se manifiestan, son 7, pero cuando se manifiesta el universo, ¿qué es lo primero? Una verdad necesita un contraste, porque si no, no la necesitas si estás en la perfección. ¿Y cuál es el contraste que necesitará cuando se manifieste el universo? Pues muy sencillo, la ignorancia. Con la manifestación del universo aparecerá la ignorancia y entonces podrán brillar las 4 nobles verdades progresivamente, las generaciones de razas raíz, etcétera, que serán sucediendo en la evolución de los seres que se encarnarán, pues irán comprendiendo la realidad profunda de las 4 nobles verdades. Y tendremos que esforzarnos para hacerlo, no será un camino fácil, ¿no? ¿Eh? Sin embargo, este no es el caso cuando el universo ha cesado, ¿no? Que estamos todavía en ese pralaya, ¿no? Eso no lo hemos de perder de vista. Bueno, pues este es un poco lo que te dicen aquí, ¿no? Pero prosigamos. Ahora ya continuamos adelante y estamos el hijo de la necesidad, ¿no? Estaba sumido en paranishpana, entre paréntesis, o paranirvana. Bueno, vamos a ver qué es esto del hijo de la necesidad y qué es este nuevo término que nos introducen de Elena Blavatsky del paranishpana.
¿eh? Bueno, el universo es llamado hijo de la necesidad, ¿no? Si el periodo de inactividad es perfección, bueno, ¿por qué tiene que tener lugar la manifestación? Puesto ello acarreará imperfección e ignorancia, ¿no? Mm, es una pregunta muy válida que nos podríamos hacer, ¿no? ¿Por qué la unidad tiene que involucrarse en la multiplicidad y en la ignorancia y en la imperfección y aparecerá el mal, ¿no? Entonces, la primera respuesta posible es que, uno diría, todos los periodos de actividad y de inactividad, todos los manvantaras y todos los pralayas que se suceden uno detrás de otro, todos ellos, en su conjunto, constituyen la verdadera naturaleza del absoluto. Esto es una enseñanza muy, muy profunda, ¿no? Y que tiene muchas implicaciones, ¿no? Y tiene implicación de que el mal, entonces tiene un sentido de ser. Si no hubiera mal, no podríamos evolucionar. Si todo estuviera bien, ya no necesitaríamos quizá ni encarnarnos, ¿no? ¿Eh? Así ya está todo resuelto, ¿no? Ya no hace falta esforzarse para nada. Pero no, es así, ¿no? En todo caso, la pregunta del por qué es una pregunta que solamente cobra sentido en nuestro plano, en el plano mental, ¿no? Pero en estado de conciencias superiores, el por qué tiene que tener lugar la manifestación, porque ello acarrea imperfección, el mal, etcétera, sufrimiento, etcétera. El por qué deja de cobrar sentido si lo viéramos con perspectiva desde un plano superior a nuestro plano mental ordinario. Si hacemos algo porque es nuestra naturaleza el hacerlo, no tenemos respuesta, ¿no? Y creo que la otra vez pasada puse el ejemplo este de la madre o el padre que protege al hijo en un momento de peligro sin pensárselo, ¿no? ¿Y por qué lo has hecho? No lo has pensado, porque es mi naturaleza. O sea, el por qué no tiene sentido preguntarlo, ¿no? Esto es un estado de conciencia superior, ya no tienen en nuestro estado mental sí que tiene sentido preguntarlo, pero no es desde un estado superior de conciencia, ¿no? Entonces, de forma parecida, ¿no? Al citar aquí el hijo de la necesidad, nos está indicando que es la naturaleza de lo absoluto en manifestarse en estas dos maneras, como actividad, en el despliegue de la multiplicidad y con todas las imperfecciones y males y desgracias que ello conlleva, y como inactividad en la unidad del todo. O sea, que el todo de lo absoluto incluye Manvantara y Pralaya. ¿Mm? Bueno, es una manera de verlo, ¿no? Entonces, para Nishpana es la perfección absoluta. Los budistas dirían para nirvana, para Nishpana pues es más, esto es sánscrito, es más bien vedántico, ¿no? Y dice, voy a leer los dos textos que he escogido para seguir comentando esto. Pranishpana es la perfección absoluta que todas las existencias alcanzan a la conclusión, al final, de un gran periodo de actividad, un Mahamanvantara, en la cual descansan durante el periodo siguiente de reposo, Pralaya. ¿Mm? Es absoluto, perfección absoluta. Sin embargo, tan solo en un sentido relativo esta perfección absoluta. Ahora está matizando lo que dice de perfección absoluta. Es absoluto, sí, pero un sentido relativo, puesto que debe dar lugar a una perfección todavía más absoluta con arreglo a un tipo más elevado de excelencia en el siguiente periodo de actividad. O sea que cada manvantara tiene su límite de absolutez que se puede aspirar, ¿no? Vamos a ver esto con un poco de detalle. A ver, para Nishpana es la perfección absoluta que todas las existencias pueden alcanzar en un Bambantara. Cada monada del universo, manifestada en los reinos elementales, minerales, plantas, animales, seres humanos, seres celestiales, aspiran todos, desde el primer átomo hasta la última galaxia, todos aspiramos a un estado de perfección absoluta, a alcanzar al final del periodo de actividad, antes de que nos sumamos en el siguiente pralaya. Entonces, pero ella dice, bueno, pero este estado de perfección absoluta es un estado relativo, puesto que queda lugar para seguir progresando en la perfección absoluta.
Todavía más absoluta, digamos, ¿no? El más difícil todavía del circo, ¿no? Todavía más absoluta. Y todo ello de acuerdo a unos patrones de cualidades más elevadas en el siguiente periodo de actividad que seguirá, ¿no? Entonces, el verso este se refiere a la... ¿Cómo lo diría? Se refiere a una condición, ¿no? A la condición de evolución máxima que se puede alcanzar en el presente Manvantara. ¿Eh? Sin embargo, según la visión teosófica, tal como nos enseña Elena Blavatsky, cada nuevo universo conllevará un nuevo grado de exigencia, ¿no? Un nuevo estado de perfección más elevada. Y los 7 verdades, las 7 nobles verdades, serán más exigentes, más profundas. Por lo cual, podríamos decir que no hay un tope en la evolución de las mónadas. Bueno, claro, no podemos saber exactamente de qué niveles estamos hablando, porque ello va más allá de nuestra realidad, ¿no? Con lo cual es una especulación, ¿no? Bueno, entonces, para acabar, digamos que el comentario este es que el propósito de nuestro ciclo de evolución es alcanzar un cierto grado de evolución. Y que el siguiente ciclo de evolución traerá nuevas oportunidades más evolucionadas. ¿Cuáles serán estas nuevas posibilidades evolutivas? Ni pajolera idea. Serán formas y logros más perfectos y profundos, ¿no? Así, sin más, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, esto es una instrucción. Esto, por favor, atención total y absoluta, porque esto es muy importante. Así lo entiendo yo. Vamos a ver ahora el comentario que Elena Blavatsky continúa ahondando en Paranishpana, pero cambia al bando del budismo y saca a colación la palabra equivalente a Paranishpana, que es Paranirvana. Y ninguna cosa existía de aquí del final también. Bueno, y dice, bueno, vamos a ver un par de cosas primero. Eh, Todo tiene que ser entendido como una mera construcción mental. Todo, no, todo no, con la excepción de paranirvana. En budismo, cuando se habla de shunyata, o sea, la vacuidad que describe el nirvana, la descripción es muy parecida a la que utilizamos en teosofía y que se enseña en la doctrina secreta, ¿no? Dice, no, no ego, el no ego los budistas lo llaman el no sí mismo o no atma. La vacuidad, como la llamamos en teosofía, los budistas dicen shunyata y hay todo enseñanzas alrededor de shunyata. Es verdad que el budismo no utiliza la palabra oscuridad, ¿eh? No utiliza la palabra oscuridad. Pero sí que la utilizamos en teosofía. Entonces creo que no he leído, perdón, disculpadme, no he leído lo que es este texto. Voy a leerlo y continúo la explicación. Cada cosa ha de considerarse como ideal, mentalmente construida, ¿eh? Todo pasa por nuestra mente, por el principio de manas, a excepción del paranirvana. Por quien quiera comprender aquel estado y adquirir un conocimiento acerca de cómo el no ego, el vacío y la oscuridad son tres en uno y por sí solo autoexistente y perfecto. Y por sí solo, este tres en uno, este no ego, vacío y oscuridad, es autoexistente y perfecto. ¿De acuerdo? Vacío, no ego, oscuridad. Vamos a seguir explorando esto. Entonces, este estado que tiene tres aspectos de no ego, de vacuidad y de oscuridad, es existente por sí mismo y perfecto. Esto es lo que nos dice la cita de Elena Blavatsky. Aquí es donde se puede apreciar que estas estancias son profundamente místicas, ¿eh? O sea, si os preguntan a alguien de fuera alguna vez, ¿la teosofía es un misticismo? Dice, la respuesta para mí es sí, pero tiene sus peculiaridades, ¿no? Y las peculiaridades las vemos aquí, que es un misticismo que no solamente busca la unión con lo divino, sino que además busca comprender.
Con lo cual hay una descripción del universo, como lo estamos viendo, hay toda una serie de las leyes metafísicas, de cómo funciona el universo. O sea, sí, es un misticismo, pero con sus peculiaridades, ¿no? Y es lo que estamos aquí saboreando, ¿no? Es muy importante. Entonces, normalmente percibimos la existencia como lo que es bueno, ¿no? Y la no existencia como la muerte, muerte, horror, lo malo, en fin, no sé. No es una experiencia positiva, ¿no? Entonces, percibimos la luz como lo bueno y la oscuridad como lo malo, o simplemente la ausencia de luz. Entonces, y lo vemos como un estado de ignorancia cuando no hay luz, ¿no? O de estar en la inconsciencia, o sea, negativo, ¿no? Entonces, todos los místicos, ¿no? De todas las tradiciones, cuando llegan a este punto, describen este estado de no conciencia. Y Elena Blavatsky lo llama de una manera muy particular, y os sonará seguro, porque lo hemos leído 50.000 veces, consciente, no consciente. Consciente, no consciente. ¿Eh? Porque se trata de un estado que está más allá de lo que podemos entender con las mentes en que nos hemos encarnado. De nuestro estado consciente, de nuestra conciencia humana. Entonces, estado consciente se refiere siempre a un estado relativo. Estamos en el mundo de lo relativo. ¿Eh? Vimos en su día la teoría de la relatividad especial de Einstein, ¿no? Todo es relativo en nuestro terreno de actuación. Y el relativo, señores, quiere decir partes separadas. Sujeto por un lado y objeto por otro. Yo soy Daniel, tú eres Pepe y el otro es José, ¿no? Entonces, un estado en el cual soy consciente de algo que es diferente a mí, o sea, separado de mí. Esta es nuestra realidad y funcionamos muy bien aquí, ¿no? En este estado de conciencia. Entonces, pero este estado de conciencia está condicionado y es limitado. Pero hay algo que está más allá de la conciencia. La conciencia no consciente, más allá. Le podemos dar otro nombre, que a mí también me gusta mucho. Transconsciencia, lo podríamos llamar. Bueno, es otra manera de llamarlo, ¿no? Pero nos quedamos con el consciente no consciente, que es lo que se utiliza habitualmente en la literatura teosófica, ¿no? Bueno, un estado que no es conciencia tal como lo conocemos, pero tampoco es no conciencia, porque es un estado que trasciende la conciencia. Por esto propongo otro nombre, transconciencia, si eso ayuda a alguien, ¿no? Bueno, definitiva. Y ahora, abrid bien las orejas para lo que voy a decir, por favor. Hay un estado que podemos experimentar, especialmente en la meditación, en el cual trascendemos la sensación del sí mismo separado, del yo separado. En ese estado hay vacuidad, pero hay una vacuidad en el sentido de que siéndolo todo, no hay nada fuera de nosotros mismos. Es como si dentro se nos abriera un útero que lo abarca todo, ¿eh? Como si lo estuviéramos abrazando todo, ¿no? Nada, no hay nada fuera de nosotros mismos. Todo está dentro de nosotros mismos. Pero también hay esta percepción de oscuridad, puesto que es un estado que está más allá de lo que podemos ver con nuestras percepciones ordinarias desde aquí. Desde nuestro estado de percepción habitual, en el plano bajo, este estado se nos parece como un estado vacío de ego, sí, ¿verdad? Vacío de contenido. Y es oscuridad, al no poder percibir nada con nuestros sentidos ordinarios. Pero lo podemos experimentar, podemos tener vislumbres y es la dirección en que nos da pistas de dónde ir en la meditación profunda. Entonces, todos podemos experimentar reflejos de esta condición de no ego, vacío y oscuridad, puesto que este estado es nuestra verdadera naturaleza. En realidad estamos hechos de este no ego, de este vacío y de esta oscuridad. O es como podemos, en el estado más inspirado al que podemos aspirar, percibir nuestra verdadera naturaleza. Pero repito, es un vacío que es un plenum. Es un no ego que se funde con todos los egos. Y es una oscuridad mientras nuestra conciencia no esté allí. Así que esta experiencia está al alcance de todos nosotros.
Pero tenemos que hacer, señores, eso no se da gratis, hay esfuerzo. Esfuerzo de ajustar nuestras vidas de manera que poco a poco tengamos las percepciones necesarias desarrolladas para poder vivirlo. Por supuesto, hay diferentes niveles de esta experiencia de vacío, no ego y oscuridad. Y los estados superiores seguramente estarán fuera de nuestro alcance, al menos del mío, ¿no? Pero con la práctica y el compromiso en un sendero espiritual podemos ir accediendo poco a poco a reflejos, a vislumbres de esta experiencia de vacío, ¿no? Entonces, un punto muy, muy importante aquí eh, mm, es un punto a reflexionar, ¿no? Es que cuando meditamos, si cuando hacemos nuestra práctica de meditación, si la realidad verdadera, la esencia verdadera que somos, es descrita como no ego, como vacío y como oscuridad, si tenemos esa experiencia, ello constituye una guía en nuestro camino espiritual. ¿Eh? Ello quiere decir que el proceso de introspección y de autoconocimiento tiene que ir en esa dirección, en la dirección de no ego, de vacío y oscuridad. Entonces, esta enseñanza nos indica que tenemos que ir hacia allí donde no haya ego. ¿Eh? Entonces, bueno, pues tiene implicaciones de motivaciones, todo lo que sean presunciones, vanidades, egoísmos, envidias, celos, pues ya sabemos que no tenemos que ir por allí, ¿no? Entonces, cuando esta enseñanza pues nos indica que tenemos que ir hacia esto, que no haya ego, hacia allí donde haya vacío, este vacío que es plenum, hacia allí donde hay oscuridad. No nos quedarnos en nuestra zona de confort donde tenemos luz y lo tenemos todo controlado y todo limpio y todo bien hecho y todo está bajo control. Tenemos que salir de esa zona de confort que nos hemos construido para ir pasando sin muchos problemas por la vida. Y a veces, pues sí, es verdad, en el momento de crisis es cuando crecemos, no cuando todo funciona y todo es rutinario y no hay desafíos de evolucionar, ¿no? Allí está el reflejo de nuestra verdadera naturaleza. Así, para Nishpana es este estado de perfecto no ego, perfecto vacío y perfecta oscuridad. Mira, yo digo, esto no es una enseñanza, esto es una instrucción. Y no lo digo porque lo diga yo, lo digo porque lo dice Elena Blavatsky. Yo solo repito palabras y las pongo así un poco en síntesis, ¿no? Es muy, muy importante esto. Bueno, si no hay comentarios, seguimos con el sexto verso porque no ha acabado. Esto es como las series, ¿no? Continuará el siguiente episodio. Pues hay otro episodio en la serie del sexto verso. Enrique, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te escucho. Sí, buenas tardes. Hola. Yo quería preguntar si es que no hay nada o hay algo ahí, porque fíjense que ese nada es el sustrato de todo, ¿no? Hmm. No sé qué es lo que hay ahí en ese nada. Bueno, yo no he dicho nada, ¿eh? Yo he dicho un vacío que es un plenum, ¿no? Entonces, la experiencia de vacío es una experiencia en la que es un poco el neti, ¿no? Es un poco el neti. Es un poco negar los atributos, ¿no? Negar las ilusiones que nos hacemos respecto a la realidad. ¿Eh? Y claro, visto de nuestro plano, como he dicho antes, de nuestro plano de conciencia, ello parece que conduce a un vacío que es la nada, ¿no? Pero en realidad eso cada vez digamos, al ir borrando a los límites entre nuestro ego, nuestro sujeto percibidor y el objeto que percibimos, buscando eso que nos une, ¿eh? Pues poco a poco va creciendo un sentido de unión con lo otro, te sorprendes con ¿cómo lo diría yo? Con unos sentimientos de compasión, de comprensión, que te sorprenden al principio y dices, uy, este no soy yo. Yo no tenía estos prontos así de compasión o de entender al otro y tal, ¿no? Y entonces
ese no ego se convierte poco a poco en una comunión con todos los egos, ¿no? Y ese negar, 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 la ilusión se convierte poco a poco en un plenum de que te fundes con lo que perciben tus percepciones y te empiezas a despertar unas percepciones a un nivel más alto espiritual, ¿no? Que te ayudan entonces a tener estas vivencias más fusionadas con lo que con el entorno, ¿no? Y lo que antes era oscuridad, pues se vuelve luz porque al tener una conciencia más elevada poco a poco, pues vas, ¿cómo lo diría yo? Te vas dando cuenta de cosas que antes ni las sospechabas, ¿no? Digo, ostras, ¿cómo puede ser que yo hablara de esta manera? Si es una manera muy irrespetuosa de hablar. Y lo decía tan tranquilo eso. Por ejemplo, aquí en España, el otro día en otra charla saqué el mismo ejemplo, ¿no? Pues bueno, ahora ya no se dice, creo, pero antes yo de niño recuerdo que se decía, este es un gitano, ¿no? Como diciendo, es una persona de malfiar, una persona que buscará robarte, casi un malhechor, ¿no? Claro, decir, oye, eres un gitano y que al lado hay un gitano, te puedes imaginar qué gracia le hará al gitano, ¿no? Pero se veía como una cosa normal, ¿no? Ahora ya no, ahora la gente se da cuenta de esto, ¿no? Entonces, elevar la conciencia, es un ejemplo tonto, puedes encontrar ejemplos mucho menores, pues vas siendo mucho más cuidadoso, mucho más respetuoso, mucho más tolerante, mucho más comprensivo, ¿no? Y vas creciendo en esa perfección, ¿no? En esa perfección del vacío, del no ego y de la oscuridad. No sé, si eso responde un poco, Enrique, a lo que preguntabas, ¿no? Que tú quizá me preguntabas algo un poco más metafísico, pero me he ido a la parte existencial, ¿no? De esto. ¿Nos quieres añadir algo más? Solamente quería decir que en los Shastras, a ese punto, Hmm. le llaman Avyakta Akshara, Ajá. Avyakta es innacido. O sea, la Ujú. palabra vacío es muy imprecisa, Sí. no dice nada, ¿no? Innacido, o sea, que no tiene manifestación, pero ese es Sí. el parabrahma Hmm. y es el sustrato de todo, ¿no? O sea, es algo, digamos, que no se puede definir con palabras, ¿no? Tenía que tener una experiencia, digamos, Bueno, por de esto ese la nivel. oscuridad, ¿no? Por esto, Elena, hablabas que utiliza el término oscuridad, ¿verdad, Enrique? Se hace difícil de expresar con palabras, ¿no? Ujú. Pero Clarisa. el término de Ah, perdón. innacido es muy profundo, ¿ah? Muy Mm, profundo, mm, innacido, inmanifiesto, sin manifestación, ¿no? Porque siempre pensamos que cualquier cosa tiene manifestación, ¿no? Pero para Brahma no tiene manifestación. ujú. Para Brahman, no, desde luego, es la realidad absoluta más allá de nuestra comprensión, ¿no? Y cualquier cosa que digamos ya lo hemos limitado, y como estamos hablando de algo ilimitado, pues ya lo hemos traicionado, ¿no? Ujú. Sí, sí. ¿Querías añadir algo más antes de que Clarisa nos diga lo que quiere decirnos, Enrique? No, gracias, gracias. Gracias a ti. Sí, sí, Clarisa. ¿Y puedes pasar a la diapositiva anterior, por Sí, favor? por supuesto. Aquí. ¿Está? Sí. Sí. Bueno, aquí fíjate que está hablando no del proceso humano, Ujú, no, ujú, sino que acaba diciendo y por sí solo autoexistente y perfecto, hablando de aquello que para nirvana es un estado, pero un estado de lo absoluto, un estado de esa perfección que no tiene parangón. ujú, Cuando dice no ego, es porque ego es yo que está separado. ujú, En el caso de paranirvana, en el caso del autoexistente, ujú. no hay un yo separado, es una sola y única cosa, es el todo, es aquello, es ello. Sí, sí. Es el vacío porque no hay formas, Ujú, está vacío de formas, por eso puede ser el plenum, ujú, porque las formas serían cosas separadas unas de otras. Y es por eso que es vacío, pero vacío de cosas, y es el pleno. Y a la oscuridad, la propia señora Blavatsky en algún lugar de su obra dice que es lo desconocido y que por eso utiliza la palabra oscuridad. claro. No porque sea oscuro, no porque sea negro, sino Ujú, porque es lo desconocido, a lo que no se le pueden dar atributos de ninguna clase. ujú,
Y está hablando en este sentido. Aquí en este párrafo está hablando de paranirvana. Todo Sí. lo demás es construido, es manifestación. Paranirvana no. Para Nirvana no, sí, sí. Y por Aquí eso pone. son tres en uno y por sí solo autoexistente y perfecto. Sí, así es. Así es como me parece apreciarlo a mí. Muy bien. Gracias. Pues no, no, gracias a ti. Y respecto al tema de oscuridad, fijaros, creo que puse el otro día el ejemplo también, la luz que viaja por el espacio, como que no choca contra ningún objeto, es invisible. ¿Eh? Entonces necesito un objeto delante para chocar y bueno, parte es absorbido y parte rebota y es lo que llega a nuestra retina y decimos, ah, mira, es de color verde, oh, mira, es de color naranja, ¿no? Pero necesita este contraste, ¿no? Necesita, y si no, pues es oscuridad. Pero eso es la luz física. Bueno, es un ejemplo de una analogía, perdón, quería Claro, decir una analogía, cuando quería decir, vamos a sí, lo sí, de arriba del todo, ya ni siquiera estamos hablando de la luz física, ya, que ya, corre a tantos kilómetros por segundo y que tarda 8 minutos en llegar a la sí, Tierra, sí, etcétera. No, estamos sí, sí, hablando de otra luz, sí, sí. de la luz, de Ujú, la luz, ujú. la Sí, sí, bueno, manifestación. las analogías son analogías, ¿no? Sí, 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 correcto. Muy bien. ¿Alguna cosita más, Clarisa, o alguien más de esto? Y si no, acabamos este sexto verso que da mucho de sí, ¿eh? Realmente es un verso de la estancia uno muy, muy importante, ¿no? Am, bueno, viene esta parte de aquí ahora, para ser exhalado por aquello que es y sin embargo no es, ¿no? Entonces, el primer texto que he escogido, este de aquí, dice que la aparición y desaparición del universo se describen como la expiración y la inspiración del gran aliento. El tomar aire y el sacar el aire, ¿no? Que es eterno. El gran aliento es eterno. Y que siendo movimiento es uno de los tres aspectos del absoluto, siendo los otros dos espacio abstracto y duración. O sea, movimiento abstracto, absoluto, claro, espacio absoluto abstracto y la duración en sí, más allá del tiempo, el contenedor del tiempo, ¿no? Como si dijéramos, ¿no? Pero nos habla del gran aliento, ¿no? Como veis, el gran aliento, ¿no? Y el gran aliento es el aspecto de movimiento abstracto absoluto, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Entonces, y luego tenemos los otros dos aspectos de la realidad absoluta, el espacio abstracto absoluto y la duración. Entonces, la imagen que este verso utiliza para describir el universo es la exhalación, ¿no? Lo que significa esta imagen es que el movimiento abstracto absoluto crea unos cambios en el universo, incipiente porque está a punto de manifestarse, pero todavía no se manifiesta, ¿no? Y estos cambios generarán diferenciación surgida de la unidad, porque todo, no lo olvidemos, surge de esta unidad. ¿Eh? Sin embargo, estamos hablando de movimiento absoluto, ¿no? Así que tenemos que pensar que este tipo de emoción, de movimiento es algo fácil de entender. Bueno, no sé. No, yo creo que no, ¿no? Entonces, hay un tipo de movimiento que mientras permanezca en el dominio del absoluto, permanece en la unidad primordial. Pero cuando surge un cambio, ¿no? Cuando este movimiento se vuelve relativo, o sea, cuando se manifiesta, entonces se empieza a manifestar el universo. Bueno, y un ejemplo que me gusta dar en cuanto dice movimiento absoluto, pero ¿cómo puede ser que movimiento absoluto si todo está en la unidad y entonces no puede haber desplazamiento y movimiento en sí es desplazamiento? Bueno, desde nuestra mente relativa, por supuesto que lo entendemos así, ¿no? Pero fijaros, creo que puse una vez el ejemplo recientemente un ventilador. Tiene unas aspas, ¿no? Imaginaros que cada vez gira más rápido. Llega ese momento que hay una velocidad en que ya no ves las aspas, ya hasta parece que como si se congelara una imagen allí de aspas que están suspendidas, ¿no? Imaginaros que esa velocidad llegara al infinito.
Entonces esas aspas estarían en todos los sitios del círculo por el que se desplazan las aspas al mismo tiempo, porque va a velocidad infinito, ¿no? Entonces, esto sería, bueno, una analogía otra vez desde nuestra realidad física, si queréis, ¿no? Con todas las limitaciones que queráis, pero para hacerse una idea, ¿no? Entonces, pero bueno, lo más normal es que fracasemos en entender esto del movimiento absoluto, ¿no? Y fracasaremos, ¿no? En cualquier analogía que cojamos será limitada porque es basada en fenómenos físicos, ¿no? Bueno, pero el hecho de intentarlo y de reflexionar sobre estas cosas hace que nuestro ego superior se despierte, ¿no? Dice, uy, oye, ya apunta en la dirección correcta, ¿no? El pensamiento lo lleva hacia el mundo abstracto, ¿no? Entonces, si queremos llegar a comprender el dominio de las cosas sin forma, como decía antes Clarisa, ¿no? Tenemos que entrenar esta habilidad. Porque no surge espontáneamente, ¿no? Al menos a mí no me surge espontáneamente. Tengo que entrenarme y por esto me gusta hacer y preparar estos textos, ¿no? Al menos desde un punto de vista egoísta incluso, ¿no? Aunque me gusta mucho compartirlo, por supuesto. Por esto estamos aquí, ¿no? Y no podemos porque no tenemos esta habilidad porque no tenemos desarrollado el órgano espiritual que nos permitiría comprender las cosas del absoluto. Entonces, bueno, surge la pregunta, bueno, ¿cómo podemos desarrollar, ¿no? este órgano espiritual? Bueno, la respuesta la podemos hacer tan complicada que queráis, con técnicas de no sé qué, que si el kundalini, que si no sé cuántos, que si respira ahora, que si retiene la respiración, que ahora me piensa en ese chakra, yo qué sé. Cada gurú os dirá su manera. Pero para mí la respuesta es mucho más sencilla, tratando de percibir aquello que no podemos percibir. Es tan sencillo como eso, ¿no? ¿Cómo? Ah, pues a base de reflexionar sobre ello. Oye, que tenemos una mente para algo, ¿no? Y poco a poco, vamos desarrollando esta habilidad de comprender los aspectos del absoluto. No como conceptos, atención, sino de una forma más intuitiva. Eso que quede claro. Vale, pues siguiendo con el texto de aquí abajo, por aquello que es y sin embargo no es, se significa el gran aliento mismo, del cual únicamente podemos hablar como de la existencia absoluta, pero sin poderlo representar a nuestra imaginación bajo una forma cualquiera de existencia que podamos distinguir de la no existencia. A ver, que el gran aliento exista y no exista quiere decir que el gran aliento, está más allá de la dualidad de existencia y no existencia. ¿Eh? No nos dejemos marear por Elena Blavatsky. ¿Eh? Esto es lo que nos quiere decir, ¿eh? Que está más allá. Por esto presenta este vocabulario ambiguo en que presenta un fenómeno y al contrario, existencia y no existencia, ¿no? Les está hablando de la dualidad y que estamos más allá de la dualidad. Es muy frecuente, ¿no?, que al hablar de la realidad absoluta se utilicen este tipo de paradojas. Ya estamos acostumbrados a ellos. Lo vimos en el proemio, lo vimos posteriormente. Y es paradójico para nosotros porque solamente conocemos y nos movemos en el terreno de los opuestos. Pero como que se está hablando de un terreno que está por encima, allí no hay opuestos. Su realidad está más allá de los opuestos. Entonces, esta realidad absoluta recoge los dos opuestos y se dice que las cosas allí son ambos opuestos al mismo tiempo, ¿eh? De alguna forma. Perdón, Clarisa, querías decir algo, ¿verdad? Sí, bueno, hay un problema con el lenguaje, que ya se nos dice desde un buen principio que Mm, tenemos un lenguaje muy, muy limitado mm, para tratar de explicar ciertas cosas que son de una abstracción tan grande mm. que el lenguaje no nos ayuda casi, casi que nada, a veces nos confunde. Nos confunde. A ver, la palabra existencia, Mm, etimológicamente hablando, significa estar fuera, mm, ujú, existencia, y que se forma por dos partes de la lengua, significa estar fuera, es decir, estar manifestado. Fíjate que ujú, aquí se tiene que fiar de la última línea de la no guión existencia, porque no está afuera, ujú, que ha sido. Ahora, cuando dice por aquello que es,
aquello con mayúscula, es con mayúscula, porque aquello es, no existe, es, y es siempre, es antes, durante y después de todas las manifestaciones manvantáricas. Es decir, durante los pralayas y durante los manvantaras, siempre es con mayúscula. Pero dice, y sin embargo no es, porque no echa nada afuera, aquello siempre permanece, no es en minúscula, no es nada manifestado, no es. Y por todo aquello que es y sin embargo no es, se significa el gran aliento mismo, ello, aquello, del cual únicamente podemos hablar como de, y aquí es donde la palabra, la existencia absoluta, que la palabra no puede decir lo que es absolutez, porque la palabra existencia significa estar fuera, y está hablando de lo que no está afuera, de lo que no está manifestado, pero sin poderlo representar a nuestra imaginación bajo una forma cualquiera de existencia, porque cualquier cosa que nuestra imaginación pueda poner en marcha siempre estará relacionada con lo que conocemos, no con lo desconocido. Es imposible. Así que es muy abstracto, Bueno, es y lo que muy hay. abstracto, todavía mucho más de lo que a veces incluso podamos siquiera sospechar. Pero tenemos que reflexionar en ello y ello poco a poco va Sí, elevando, aquí despertando nuestro ego superior, ¿no? claro, aquí cada palabra, cada coma, cada, cada cosita que nos está diciendo, nos está apuntando, es motivo de meditación profunda. Es lo que intento con esta exposición. Pero como ves, estamos todavía en el sexto verso. Sí, sí. Entonces, el resumen de este verso indica que en la noche del universo no había diferenciación de seres, ni había señores supremos, no había las revelaciones de la verdad, ¿no? Y el estado de la ley de necesidad estaba en una condición de perfección, que es no ser para nosotros, pero que sin embargo existe. Un poco el resumen de todo esto, porque no hemos de olvidar que estamos en la noche, ¿no? Bueno, voy a intentar a ver séptimo verso hasta dónde llegamos, porque ya llevamos 50 minutos con este tema y todos tenemos una cierta capacidad de abstracción, pero no más, así seguida. Entonces, el séptimo verso de la instancia uno, si no hay más comentarios del sexto, no sé si alguien quiere decir algo más, por cierto, del sexto verso. Nos adentramos, pues, en el séptimo. Bueno, y si no, si sale algo, si surge algo posteriormente, De pues podemos momento no volver hay para atrás. manos. Sí, podemos volver para atrás. Vale. El séptimo verso nos habla de las causas de la existencia y dice, las causas de la existencia habían sido destruidas. Lo visible que fue y lo invisible que es permanecían en eterno no ser, el único ser. Bueno, entonces, una vez más, la paradoja, el eterno no ser, que es el único ser. Las causas de la existencia ya no estaban. Consecuentemente, el universo no existía. ¿eh? Y el comentario primero que he escogido, que habla precisamente sobre las causas de la existencia, dice, las causas de la existencia no significaban solamente las causas físicas conocidas por la ciencia, sino las causas metafísicas, la principal de las cuales es el deseo de existir, una resultante de Nidana y de Maya. Bueno, ya vimos en la sesión anterior lo que es Nidana y de Maya, entonces, pero vamos a repasar esto un poco. Las causas de la existencia no son solamente las causas conocidas por la ciencia moderna. Esta nos dice que para que haya vida, para que haya existencia tal como nosotros la comprendemos en la Tierra, hace falta una estructura de materia formada por cadenas ADN, unas ciertas proteínas, fecundación, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero Elena Blavatsky nos dice que la estancia no se refiere a las causas necesarias para la existencia física, sino que estas son simplemente reflejos de causas más profundas que ella llama causas metafísicas. O sea, las causas necesarias para la existencia espiritual, no las físicas, la espiritual. Entonces, el dirigente, el factor que dirige de estas necesidades es el deseo de existir, nos dice, que es la consecuencia de Nidana y de Maya. Recordar que Nidana es un término budista que es una concatenación de causas y efectos que nos lleva de la ignorancia al nacimiento, al deseo, tal, y al final, pues la extinción, ¿no? El deseo de nacer, el nacimiento y hasta la muerte, en la cual cada defecto se convierte en la causa del siguiente paso de la vida hasta la extinción y al final hay deseo de existir otra vez y venga, vuelta a nacer y tal y cual, ¿no? Entonces el budismo describe 12 de estas causas y efectos, ¿eh? Y ahora así el budismo habla de que a partir de Shunyata, o sea, de este vacío, ¿no? Surge un universo y los humanos se encarnan en él y nacen y son conscientes del sufrimiento. Y ya hemos también comentado que Maya es la ilusión, o sea, esta falta de habilidad de percibir las cosas como realmente son. Y nos creemos las irrealidades y nos apegamos a ellas, ¿no? Entonces, Lena Blavatsky seguidamente nos dice que la causa principal de venir a la existencia es una consecuencia de los nidanas y de Maya, y que es este deseo de existir, ¿no? Entonces, en muchas tradiciones, cuando uno se ha preguntado de por qué el universo se manifiesta, la respuesta es que el divino, tal como el concepto que tengan de divino en esa tradición, desea manifestarse en la forma del universo tal como lo conocemos. Bueno, esta respuesta es metafórica, porque obviamente la realidad absoluta no puede tener un deseo alguno, no puede tener el deseo de manifestarse tal como conocemos nosotros el universo, ¿no? Sino que hay una contradicción, ¿no? La realidad absoluta es perfecta, con lo que no puede tener atributos relativos. Entonces, para tener un deseo se necesita una entidad que desee algo, ¿no? Sea esta celestial o sea física. Pero haber un sujeto del deseo, ¿no? Consecuentemente, desde el punto de vista metafísico, filosófico, no podemos decir que el absoluto desea manifestarse, puesto que estamos dando atributos al absoluto, lo cual es contradictorio con la naturaleza del absoluto, ¿no? Bueno, sin embargo, claro, cuando se dice que esta realidad absoluta desea manifestarse, parece como si las cosas que aparecen en el universo manifestado tuvieran este deseo de manifestarse. Esta sí. Todo lo que aparece en la naturaleza, de una forma u otra, tiene este deseo de existir. Todo ser vivo tiene un instinto innato a progresar, a prolongar su existencia, ¿no? Y no sabemos exactamente, claro, cómo sienten los vegetales o los animales esto, incluso los minerales, este deseo de existir, por supuesto, pero sí lo sabemos acerca de nosotros, ¿no? De los humanos, ¿no? En todo caso, estamos otra vez recordando el periodo de la noche del universo y este deseo por existir había cesado, ¿no? Entonces sigue un segundo texto que he escogido que dice que este deseo de una vida sensible se manifiesta por sí mismo en cada una de las cosas, desde un átomo a un sol. Y es una reflexión del pensamiento divino impulsado a la existencia objetiva en forma de una ley para que el universo pueda existir. Impulsado por el pensamiento divino a la existencia objetiva, sujeto-objeto, conciencia, en forma de una ley para que el universo pueda existir. Entonces, fijaros, qué cosa más curiosa, porque aquí introduce el concepto de pensamiento divino, ¿no? Y esto ya me ha llamado la atención, ¿no? Y digo, entonces, este deseo de existir empieza con el pensamiento divino, ¿no? Este es parte de la ideación cósmica, que ya lo vimos en el proemio, ¿no? Con lo que nos está diciendo que dicho deseo no pertenece a la realidad absoluta. Atención, el deseo no pertenece a la realidad absoluta. El deseo de existir no forma parte de lo absoluto, porque ya forma parte del proceso de diferenciación. Este deseo por existir está presente en el ser más elevado
y posteriormente permea toda la manifestación del universo. Pero ser más elevado para nosotros no es la realidad absoluta, no es como la que la nombraba antes Enrique, como para Abraham. No, ya son seres celestiales inferiores. Según la enseñanza esotérica, la causa real de aquel supuesto deseo y de toda existencia permanece para siempre oculta, y sus primeras emanaciones son las abstracciones más completas que la mente puede percibir. Permanece por siempre oculta, y sus primeras emanaciones son las abstracciones más completas que la mente puede percibir. Bueno, podemos concebir el deseo de existencia en nosotros, lo conocemos bien, no estamos bien familiarizados con ellos, ¿no? Por ejemplo, ahora voy a ir a un caso más sutil, ¿no? Si meditamos, ¿no? Podemos estar en un estado de gran paz y gran armonía, completamente concentrados en nuestra naturaleza. Estamos en el paraíso. Oye, ¿por qué nos salimos de ese estado de meditación? Para involucrarnos de nuevo en el mundo exterior, que nos traerá inevitablemente conflictos, desgracias, alegrías, claro, también, pero parejas siempre con sufrimientos, etcétera. Oye, ¿por qué? ¿Por qué salimos de este estado de casi perfección? Algún vislumbre hemos tenido de ello, seguro, practicando meditación, ¿no? Y por supuesto, todos lo hacéis, ¿no? Practicar meditación. La respuesta es que en algún momento surgirá este deseo de existencia, de lo más profundo de nuestra naturaleza, y nos sacará fuera de ese estado de fusión con la unidad que podamos haber tenido. Estado de fusión de la unidad que nos parecerá lo más cercano a la perfección, ¿no? Y entonces ese deseo nos arrastrará al mundo otra vez de la multiplicidad y no nos podremos resistir a utilizar nuestro sentido para percibir dicha multiplicidad. Sea un mosquito que nos moleste en ese momento, sea una pulga que se ha colado dentro de nuestro vestido, sea el recordar que tengo que a las 7 tengo que hacer no sé qué, y abres los ojos y miras qué hora es para acabar o no la meditación, ¿no? Volveremos a percibir el mundo exterior como una entidad separada de él y volvemos a correr y nos levantamos y a lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, este deseo de existir es lo que impulsa al universo hacia adelante en su proceso de manifestación, y forma parte del plan de evolución, sin el cual incluso no habría evolución. Claro, tenemos que sublimar los deseos, ¿no? El estado de unidad es un estado de perfección. Así que este deseo impulsa a los seres evolutivos a hacer algo que en realidad y de forma natural no querríamos hacer, que es alejarnos del estado de perfección y de unidad, con lo cual le tenemos que dar la vuelta a este deseo y sublimarlo y transformarlo en deseos de ir a lo perfecto, pero sin estridencias, ¿eh? Pero creemos nuevos apegos y nuevas situaciones de estrés, ¿eh? Tiene sus peculiaridades el camino espiritual, ¿no? Entonces, cuando el individuo puede, sus propias reglas, quiero decir, cuando el individuo puede trascender este deseo de existencia, este puede regresar a la unidad, ¿no? Y en ello consiste el propósito de la manifestación del universo, no hay otro, que es este volver a la unidad, desde la separabilidad, ¿no? Por supuesto. Bueno, eh, vamos a ver un último comentario ya, y quizá lo dejamos aquí. Sí. Ahora sí que llevamos ya una hora y algunos minutos de reflexiones abstractas, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora la segunda parte esta, lo visible que fue y lo invisible que es. Permanecían en eterno no ser el único ser. Vale. Vamos, he escogido estos dos textos. Vamos primero a ver el primero. La idea del perdón, la idea del eterno no ser, que es el ser uno, parecerá una paradoja a quien no recuerde que nosotros limitamos nuestras ideas acerca del ser a nuestra presente conciencia de la existencia, haciendo de ello un término específico en lugar de un término genérico. Claro, nos pensamos que todo ser que haya
o que podamos concebir con nuestra mente, tiene que tener nuestro nivel de conciencia humana, ¿no? Y no es así, ¿no? El ser es un ser como nosotros humanos. Ello hace que cuando pensemos en los ángeles, podemos pensar que ellos son seres como nosotros somos. Podemos pensar que ellos tienen libre albedrío como nosotros lo tenemos, que pueden elegir lo que quieren hacer como nosotros lo hacemos, que piensen como nosotros, que pueden tener los sentimientos de amor y de odio que tenemos nosotros. Pero ya sabemos que los seres superiores, gracias a la lectura de la teosofía, tienen unas misiones muy específicas, con lo cual hay cosas que ya ni se plantean y nosotros todavía nos las planteamos y dudamos a nuestro nivel. Tienen otros retos, pero no los humanos. Los humanos de forma natural proyectamos nuestra forma de ser y sentir a cualquier ser de otro dominio. Entonces, nos pensamos que los ángeles tienen que ser igual que nosotros. Por ver las cosas de esta manera, a muchos humanos nos les es difícil percibir que los animales e incluso las plantas tienen un nivel de conciencia. Dice, no, no, nivel de conciencia solamente si tienes las emociones que tenemos nosotros como humanos, etcétera, si tienen la forma de pensar sofisticada, si no, no tienen nivel de conciencia los animales, ¿no? Y entonces, bueno, incluso puedes ver los animales entonces utilitariamente y no te importa el sufrimiento que les puedes generar para que bueno, para que te sirvan como animal de tiro, como carne de alimento, etcétera, ¿no? O para dar huevos las gallinas, tenerlas en cajas pequeñitas, allí pobres que no pueden no tiene un corral grande, una extensión grande para moverse sanamente y tranquilamente, ¿no? Bueno, y el estrés que les crea, ¿no? Claro. Y ello es porque estas criaturas no muestran unas conciencias como las nuestras y las maltratamos así, ¿no? Algunos países ya tienen una legislación para proteger al animal también, otros no tienen esta conciencia todavía, ¿no? Solamente una mente superior puede admitir y ser consciente de que los seres pueden tener muchos niveles de variaciones de conciencia y no ser exactamente como nosotros somos. Y como he dicho, pues si podemos elevar nuestra conciencia, hasta podemos pues desarrollar esta compasión no solamente a los humanos, sino entonces también a los animales. En todo caso, el resto de seres, a lo que voy es que el resto de seres de la creación no tienen el tipo de conciencia que tenemos los humanos, pero tienen su nivel de conciencia. Entonces, ese aspecto de lo absoluto que habíamos llamado la seidad, ¿no? La seidad implica muchos niveles y variaciones de conciencia y nos los tenemos que tener presente, especialmente para los inferiores, porque nos podemos poner en su lugar y entenderlos, pero también lo tenemos que tener presente para seres superiores, nos los podemos imaginar y tenerlos presente. Porque si no, es una limitación que tenemos los humanos cuando intentamos describir aquello que está más allá de lo que somos y le damos cualidades antropomorfas. Con lo cual podemos caer en errores importantes. Muy bien, para acabar, el último texto el ser uno es el nómeno de todos los nómenos. Acordaros, esto es la causa primera, nómeno. Es la causa primera de todas las causas primeras que sabemos tienen que existir bajo los fenómenos, dándoles la sombra de realidad, cualquiera que sea, que posean, pero que no podemos conocer por faltarnos en la actualidad los sentidos e inteligencia propios para ello. Un poco más de lo mismo. Recordemos que nómeno pues es la causa, así el ser uno es la causa primera, el nómeno que generará todas las otras causas, la concatenación, ¿no? de nómenos, de causa-efecto, causa-efecto, efecto, ¿no? Los fenómenos pues son las apariencias que siguen a esta cadena de causas y efectos. Hay apariencias que pueden tener múltiples causas, incluso, no solamente una, pueden haber intersecciones de diferentes cadenas de causas y efectos, pero todas estas causas, tirando atrás, 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 en las cadenas de causas y efectos, tendrán una causa primera, la cual es la fuente de todo, y el todo con mayúscula, por favor. Este concepto es importante porque vuelve a la idea de la unidad. Podemos decir esto ocurre a causa de aquello y aquello ocurre a causa del otro. Las dos causas pueden parecer no relacionadas. Pero en la visión teosófica, todos los efectos y sus causas provienen de una causa primera, que es el ser uno.
Este ser uno es la causa detrás de todo fenómeno y de cada fenómeno de la naturaleza. ¿Eh? Entonces, y es como su sombra, ¿eh? Por más tenue que sea, de la realidad absoluta está allí. ¿Eh? Eso es lo que podríamos llamar la esencia del fenómeno, ¿no? Que nos acerca a esta realidad absoluta, a este uno. ¿Eh? Entonces, el ser uno solamente puede ser percibido, sin embargo, con los sentidos espirituales, que es la que nos da una visión que va un poquito más allá, depende, lo digo poquito, depende de lo desarrollados que tengamos sentidos espirituales, de la percepción inmediata de nuestros sentidos físicos, de nuestras percepciones físicas, ¿no? Entonces, la vida espiritual es un estilo de vida, ¿no? Y como tal, uno de los propósitos que despierte, ¿no?, nuestros sentidos espirituales, además de los sentidos físicos e intelectuales, que también los tenemos que cuidar, claro, por supuesto. Entonces, este ser uno existe y es la realidad detrás de todo lo que se manifiesta en el universo. Pero solamente puede ser percibido con nuestros sentidos espirituales, señores. O sea, que hay que ponerse en marcha, ¿eh? Y entonces, bueno, porque esta es la misión y tarea de nuestras vidas, ¿no? La de despertar y entrenar los sentidos espirituales para percibir el ser uno. ¿Eh? Al menos hasta el nivel que se nos ha dotado en el Manvantara presente en el que nos estamos encarnando. Bueno, y con esto acabamos los comentarios del séptimo verso, porque creo que sí, lo hemos completado y no hemos podido entrar en el octavo verso, que ya lo veremos el mes que viene. Con lo cual, dejo de compartir y se abre el micrófono para comentar lo que queráis. Muy abstracto, ¿no? Hoy esto. Sí, Pero pero nos hace desarrollar, nos ayuda a desarrollar entre todos, la mente abstracta. entre todos exploramos juntos. Sí. Ujú. Sí, sí. Hola, si Pero, queréis hacer algún ujú. comentario podéis abrir el micro. Están todos abstraídos de tanta abstracción. Están en meditación. Sí. Hola María. Hola Clarisa, ¿cómo ¿Qué está? tal? ¿Qué Bien. tal? ¿Cómo Bien. estamos? Hola Gracias, Rosa. Hola Rosita. Que nos quería gracias decir algo, Daniel por María. la charla. Hola Clarisa, hola Gambú, Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Rosa? Hola aquí Manolo. estamos, oyendo y quedándonos así abstraídos para rebobinar. Bueno, ahí está la doctrina secreta, el verso sexto, lo podéis. Ahora yo creo que si lo leéis, yo creo que todos cogemos algo más, ¿no? Después de estas reflexiones, porque es Sí. verdad que estos textos lo lees a veces y cuando te has leído media página dices, pero para, a ver, ¿qué estabas leyendo? ¿No? Gracias a ti, Patricia. Adiós, adiós. Muy bien. María Hola Rosa, ¿no Rosa. tienes nada que decirnos? Dice, Bueno, solo agradecerte, Daniel, porque sí, estamos entrando en un campo muy abstracto y está muy bien porque nos hace reflexionar y es como si entráramos en meditación un poco, ¿sabes? Ujú, Para intentar captar, ¿no? Con Mm, toda la atención posible. ujú. Pues muchas gracias, Daniel. A ti. Ya sabes, no Y ego, Clarisa, y vacío y Clarisa. oscuridad, ¿eh? Si entras en Exacto. meditación, Ha quedado bastante claro, creo. es muy importante. Sí, sí. Sí. José, que no sé si vas a decir algo, perdón. No, no, no tenía Ah, ningún comentario. pensaba que... Gracias, gracias por adentrarnos en esta otra parte, en esta forma. Gracias a Elena Blavatsky. muy bien. Muy bien. Bueno, pues no sé. No sé si alguien quiere decir alguna cosita más. Si no, lo dejamos aquí. Estamos todos absortos en el mundo abstracto. Para el día 7 de marzo estarás con el 8
Sí, estaré pues el 8 y el 9, a ver No, si no, no acabamos la digo el primera día. Con el versículo 8, y 9. es que así ya lo apunto. Sí. Sí, el 9 además muy importante porque entraremos en el concepto de Alaya y para Marta. Ujú. Bueno, que empezar a introducirlo, porque luego ya entrará más en la doctrina secreta, en las Bueno, siguientes instancias habla más de ello, pero ya empezaremos a perfilar lo que es Alaya y lo que es para Marta. muy bien. Esto promete, se pone, se pone emocionante, Muy en el bien. buen sentido de la palabra. Ujú. Muy bien, Pues pues gracias por vuestra atención. Y por favor, haced el glosario. Hombre, hacedlo. No, porque son muchos conceptos que ya, como sí. habéis visto, la lista va creciendo y tiene que quedar, ¿no? Un poco de memoria es importante aquí también. Mm, un poquito. La próxima semana tendremos a Clarisa el jueves y a Ángels Torra el sábado, Ah, que el será sábado. día 1. Muy bien. Y ya tendremos a Ángels. Ujú. Ya os mandaré el programa. Gracias. Venga, pues adiós. Que tengáis un Gracias. buen día, Adiós. una buena noche